Este es un tema un poquito delicado. ¿Necesitan los jóvenes educación sexual? De eso es de lo que quiero hablar en esta entrevista de ahora, porque, bueno, primero que todo, bienvenido a mi canal, muchísimas gracias por conectarte. Si acabas de venir por primera vez, lo único que te pido es que te quedes un poquito y si te gusta, pues te suscribes y después más adelante, pues obviamente lo que siempre digo, que compartas esta entrevista. Voy a hablar hoy con una sexóloga que nos va a hablar específicamente, valga la redundancia, sobre si es importante que los jóvenes hoy en día conozcan de sexo. Es un tema un poco espinoso, es un tema un poco delicado, porque implica pues religiones, implica la forma en cómo nosotros educamos a nuestros hijos, implica para muchos padres en que se desvíe a nuestros hijos de estudiar lo que de verdad necesitan estudiar para que le hablen de sexo, cuando en realidad deben estar a lo mejor jugando con muñecas, jugando con otras cosas y no estarle abriendo la mente a algo que van a aprender en un futuro. Y por otro lado, hay otros padres que piensan que es mejor que lo conozcan científicamente, que lo sepan a lo que viene y que no vayan así a una realidad allá afuera que está bastante ya deteriorada y que puedan después venir pues unos resultados o unas metudiritas de pata por no tener conocimiento. Ahí vamos ya a darle la bienvenida por segunda vez en mi canal y me encanta que esté por segunda vez a nuestra sexóloga Erika Maico. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muriéndome de calor aquí en Puerto Rico, pero estamos bien. Bueno, nada, no importa, pero estás muy bonita, muy sexy tú y, y eso es lo que vale. A ver, Erika, esto, como te dije y como ya viste, como yo empecé, es un tema eh, que para los padres, sobre todo, me encantaría que vieran esta entrevista. ¿Por qué? Porque muchos padres decimos, mira, esto lo aprenden con la vida. Cuando yo era joven, a mí nunca mis padres me hablaron de esto. Eso era un tema que mis padres jamás me lo tocaron. Y yo estoy feliz, yo llevo 50 años de casado y bla, 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 bla. Bien, ¿quiénes son los que estábamos equivocados? ¿Los padres de antes o los padres de ahora? ¿Se debe o no se debe hablar con nuestros hijos de sexo? Wow, esa es una pregunta fuerte porque en realidad ninguno de los dos está equivocado. Cada uno estaba educando conforme la vida que se llevaba en ese entonces. Digamos que ahora mismo hay unas necesidades en términos socioculturales que antes no había o no se habían identificado. Así que muy responsablemente cada padre estaba educando desde ese lugar y desde las herramientas que poseía. Igual los de ahora quizá tienen otras oportunidades, pero quizás no tienen las herramientas. Entonces, cuando hablamos de educación sexual, que por cierto, dentro de mi experiencia como sexóloga es donde estoy especializada, que es en educación sexual, cuando hablamos de educación sexual tenemos que tener presente varias cosas. La primera, que cuando hablamos de educar, no estamos hablando de hablar de sexo. Educar no es hablar de sexo. Educar es llevar a las personas a un conocimiento, a un análisis y a un reconocimiento de sí mismos como seres sexuales. Y muchos padres tienen, digamos, la preocupación de que si le hablamos de sexo a los menores o a sus hijos adolescentes, van a ir rápido a tener sexo. Sin embargo, se ha demostrado científicamente por estudios que jóvenes que tienen una educación sexual propia en ocasiones incluso posponen el tener relaciones sexuales hasta que puedan sentirse seguros en una relación, que tengan, ¿verdad?, todos los parámetros saludables para poder llevar a cabo este acto. Así que partiendo de esa premisa, la educación sexual es buena y es necesaria. Pero muchas veces tenemos ese temor porque decimos, espérate, si yo le hablo de sexo, se va a desbocar por ahí y va a tener sexo a lo loco, ¿no? Pero no es así realmente. Y lo segundo es que nosotros educamos a base de las etapas de desarrollo. La forma en la que yo le hablo a un menor de edad no es la misma forma en la que yo hablo con un adulto, no es la misma forma en la que hablo con un joven adulto o con un adolescente. O sea, cada uno de ellos, para eso nos capacitamos los sexólogos para poder reconocer las etapas de desarrollo y hablarle conforme sus necesidades y hablarle conforme su propio lenguaje. ¿Ves? Así que en ese sentido no es solo hablar de sexo, sino es llevarlos a ese proceso de introspección y de toma de decisiones. ¿Y por qué?
Los jóvenes de hoy en día, porque vamos a hablar de hoy en día porque es la época en la que estamos viviendo, Claro. necesitan tener educación sexual en las escuelas. Ya, yo digo en las escuelas porque ya que los padres a lo mejor pues decimos, bueno, yo quiero tener mi rol de papá, mantenerme como el rol de padres y no involucrarme en eso, pues entonces que lo hagan en la escuela, ya que están ahí, es una tercera persona que le va a hablar algo de lo que yo tengo un poco de pudor, de lo que yo tengo un poco de miedo y no se lo puedo hacer, porque es necesario o porque sería bueno que los hijos tengan educación sexual, los jóvenes en las escuelas. Mira, Mariceli, qué hermoso que me preguntes esto y qué hermoso tener la oportunidad de responderte, porque es algo que yo llevo años diciendo. El currículo escolar debe tener educación sexual y de relaciones. Tenemos que hablar sobre relaciones saludables en la escuela, punto. O sea, eso es imprescindible para poder crear. Perdón, para que Sí, sigas, dijiste algo importantísimo en las escuelas, relaciones saludables. sí. Continúa. Y te voy a decir, yo presumo que donde tú vives también ocurre, bueno, sí, claramente, ocurre el tema de violencia. Entonces estamos hablando de violencia en el noviazgo, que es otra de mis áreas de especialidad, violencia en el noviazgo, violencia ya en matrimonio como tal. O sea, hay muchas cosas que tenemos que poder trabajarlas en la escuela. Claro, hay muchos valores que se aprenden en el hogar. O sea, esto es responsabilidad de todos, digamos. Hay valores que se aprenden en el hogar. Muchos padres, conservadores o no conservadores, dicen, es que a mis hijos los educo yo, no en la escuela. Pero si usted como padre no está siendo responsable en esa educación, le corresponde también a la escuela como institución poder entonces llevar esa enseñanza, ese aprendizaje. ¿Cuál es la preocupación principal y por qué nosotros fomentamos, y yo personalmente, como individuo y como sexóloga, recomiendo que se hable de sexo en las escuelas? Es porque el sexo es integral, la sexualidad es integral. Cuando yo hablo de sexo, yo hablo de relaciones, yo hablo de salud. Mira, a veces tenemos jóvenes, jovencitas, que no han ido a un ginecólogo porque no se atreven a decirle a sus padres que han tenido relaciones sexuales. Y Es verdad. puedes tener un BPH, que eso se contagia de chiste, puedes tener alguna otra condición, cáncer de cuello uterino, una condición donde tienes menstruaciones muy dolorosas. Eso no es normal. Pero entonces nos limitamos a buscar esa ayuda. O sea, el sexo también es salud, no es solamente hacer party y todas estas cosas que muchos padres le temen a eso. Digamos que hablar de sexo y educar de sexo no es libertinaje, es hablar de lo que nos puede facilitar a nosotros llevar unas vidas mucho más sanas en términos de relaciones, como les estoy diciendo también. O sea, la sexualidad integral tiene que ver con, como le digo, con las relaciones, con el tema de salud, con el tema de comunidad, cómo yo respeto al otro, la diversidad sexual, el acoso sexual. Y les digo aún más a todos los padres que nos están viendo, cómo yo puedo ayudar a prevenir el abuso sexual en mi hijo. Educación sexual. Sencillo. Tú le enseñas a un niño, y yo he dado talleres a niños de escuelita, o sea, niños de 6 años, 7 años, sobre consentimiento. Y los niños han aprendido qué no se debe hacer, qué yo no le debo permitir a esta persona, no guardar secretos. Gente, eso es educación sexual. Tenemos que verlo como algo necesario y como algo relevante para la toma de decisiones, tanto a nivel ya de adolescentes y jóvenes y tal, como ya de adultos. Mira, has tocado un tema que te doy muchas gracias que lo hayas hecho y que lo hayas mencionado. Porque cuando hablamos de educación sexual a los jóvenes y a los niños, los padres automáticamente lo conectamos con lo que es el acto sexual en la cama. Claro. Y no es Que también eso. lo es, pero no lo es Y todo. también lo es, pero acabas de mencionar el consentimiento, el no callar. ¿Cuántos niños han callado que su tío, que su primo, que su vecino lo han tocado, lo han violado y lo callan? Entonces, en educación sexual estás hablando de temas como ese para que no ocurra, para decir, mira, fulano de tal me está mirando de otra manera, menganito me tocó y ahí actuar antes que después sea demasiado tarde. Total. Entonces, eso ¿a qué edad? Porque acabas de mencionar desde niño pequeño, ¿a qué edad consideras que se debe empezar la educación sexual en los jóvenes? En los jóvenes o en cualquier etapa.
Bueno, fíjate, yo estaba hablando ahora de los jóvenes en mi entrevista, pero acabas de mencionar que trabajas con niños pequeños, entonces ahora me sorprendiste tú. Porque yo dije, bueno, cuando son pequeños que jueguen, pero no sabía que se podía empezar desde tan chiquitos. Pues digamos que no es mi área de expertise, o sea, me gusta más y me apasiona más trabajar con jóvenes adultos porque puedo trabajar otros temas más de adultos, digamos, ¿verdad? No puedo trabajar de erotismo con los niños, pero sí he tenido la oportunidad de trabajar con menores y en efecto, tú puedes hablar de sexualidad, recordando que el sexo no es solamente un acto penetrativo, como tú dices, salirnos de la cama y de toda esta idea, de cuando tú le enseñas a un niño cuáles son sus partes privadas, todo eso es sexualidad. Punto. Ya ahí empezamos. Ahora, si te refieres a en qué momento yo debo educar a mi joven o mi adolescente en términos de actividad sexual, de esta interacción, de protección, digamos, abstinencia y tal, mi recomendación siempre va a ser que lo hagan cuando este joven o este menor ya empieza a preguntar. Es probable que este menor pregunte directamente o es probable que haga una preguntita así como esta disimulada y nosotros como padres tenemos que estar aware. Porque entonces ahí decimos, ok, si ya él preguntó esto, me da suspicacia qué está viendo en TikTok, qué está viendo en las redes sociales, qué se está chateando con sus amiguitos, ¿ves? Este tipo de cosas. Ahora, si por ejemplo este hijo o este sobrino o este menor que está a nuestro cuidado no ha hecho una pregunta directa, pero estamos viendo conductas sexuales o conductas, digamos, que no son propias de su etapa de desarrollo, es un buen momento para hablarlo. Mi recomendación también es que se les provea un espacio seguro para que ellos puedan hablar. Mira lo que pasa. Muchos de nosotros que ya somos adultos, quizá no nos atrevimos a preguntarle a nuestros padres en su momento sobre sexualidad. ¿Por qué? Porque sabíamos que nos iba a dar ese cantazo, nos iba a dar el regaño, nos iba a decir esto está mal. Y nos limitamos a hablar de sexo. Si usted le permite un espacio seguro a este menor, a este joven, a este adolescente, hablar de sexo, confía en lo que te estoy diciendo. Va a saber a dónde correr cuando haya una situación difícil. Y procura que ese lugar seas tú como padre, como cuidador, como familia o como maestro también. ¿Ok? Así que debemos proveerle ese espacio seguro, no hablando de sexo de manera punitiva. Si usted tiene una creencia religiosa, por ejemplo, conservadora, no pasa nada. Simplemente no presente el sexo como algo malo. Quizá lo puede mostrar como algo que pudiese esperar, digamos, que usted diga, mira, vamos a posponer, vamos a darle mayor valor a esto. Desde ese punto de vista pudiese ser, pero no centrarnos en que esto está mal, porque créame lo que le digo también. Yo he trabajado con adultos de 40 años en adelante que siguen pensando que el sexo es malo porque de niños se les enseñó. Y eso les trae muchas complicaciones en su vida sexual ya de adultos. ¿Ves? Así que miren todos los matices de importancia que tiene educar sexualmente a nuestros menores y a nuestros jóvenes. ¿Crees que en un futuro, si se acepta en las escuelas, como dijiste, como una asignatura más, lo que es la educación sexual? Yo voy a ser bien feliz el día que eso pase. Desde pequeñitos hasta que ya sean adultos, como acabamos de decir, no estamos hablando de simplemente penetración y la cama, estamos hablando de consentimiento, estamos hablando de hablar y no callar, de aceptar y que no, que nos deben tocar y que no, porque hay muchas violaciones, incluyendo a veces a nuestra propia familia, le dejamos a nuestros hijos y confiamos de alguien que el día de mañana con los años nos damos cuenta que esa persona abusó de nuestros hijos. Entonces, ¿crees que eso, lo mencionaste ya anteriormente, pero con eso quiero terminar para ya cerrar, disminuirá el grado de violencia, de violaciones, de inseguridades, de traumas en un futuro de las personas? Nosotros cuando hablamos de abuso sexual o de intervención, trabajamos con intervención primaria, secundaria y terciaria. Es decir, trabajamos primero prevención full de que nunca han estado expuestos, no están en riesgo, aquellos que sí pudiesen estar en riesgo y aquellos que ya han estado expuestos y que ha habido algún tipo de abuso. Cuando hablamos de educación en las escuelas, estamos cubriendo los 3 espacios, estamos cubriendo esos 3 niveles de intervención. Yo les puedo decir que sí habría una diferencia. Ahora, sería irreal y sería utópico decir que se va a eliminar por completo, porque ponle que yo educo a mi hijo
para que pueda entender cómo dar consentimiento, cómo negarse, cómo protegerse de ciertas cosas, pero no estoy educando al resto de la humanidad. Por eso es que a medida que nosotros seguimos llevando este mensaje propio de una educación sexual integral, entonces me aseguro que se siga propagando este mensaje. Mencionaste el tema de que a veces dejamos a nuestros menores con familiares y tal. Las estadísticas dicen que la mayor cantidad de abuso sexual se comete en el núcleo familiar, no de extraños. Y también me gustaría comentarte, Maricel, que en Argentina, yo creo que fueron los primeros en establecer la ley para la educación sexual integral en las escuelas, la ESI. Y ellos trabajan desde ya, yo creo que desde como de tercer grado, ponle, trabajan el tema de educación sexual en las escuelas y ha sido muy propio. Argentina está muy avanzado en el tema de educación sexual, así que igual que en Europa y en otros lugares, que acá en Puerto Rico y en Estados Unidos estamos muy rezagados con ese tema y ha tenido muy buenos resultados. Educar de sexualidad no es volvernos locos, no es incumplir nuestros propios valores, sino que se trata de que las personas puedan mirarse a sí mismos como seres sexuales y puedan tomar decisiones propias y adecuadas para su bienestar y el bienestar de todos. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Yo como periodista he visto tantos shows de televisión donde vemos a personas, a adolescentes, a mujeres ya llenas de traumas, llenas de problemas, que no son felices en sus matrimonios futuros porque tuvieron una violación, porque fueron tocadas, porque fueron abusadas, porque fueron de todo, sobre todo de familiares y de amigos. Aparte, hay muchas jóvenes que consienten cosas en las relaciones cuando son muy jóvenes, adolescentes, porque están todavía, como digo yo, no están maduritas, están verdes, porque consideran que es normal y eso lo van después llevando como un patrón para el resto de sus vidas, algo que no es normal y que como no tienen educación sexual, como no saben si está correcto o no lo que le están haciendo, pues no hay quien los guíe. El GPS está perdido, no lo tienen. Así que te agradezco muchísimo, Erika, que hayas estado conmigo en mi canal, que me hayas ayudado y que hayas tocado este tema que, como dices tú, en Europa, en Argentina, está ya muy avanzado y nosotros tenemos que pensar que no es solamente penetración y ir a la cama, que tenemos que enseñar a nuestros hijos a que se cuiden y a que sepan cuándo decir sí y no, cuándo hablar y cuándo tienen que decir lo que les pasa. Gracias. A ti. Bueno, a todos ustedes aquí la tienen. Yo les voy a volver a poner el nombre. Erika Michael, sexóloga, la encuentran en las redes sociales como la encontré yo y van a encontrar una cantidad de temas que les va a encantar y los va a educar muchísimo. Así que por favor, entren a sus redes porque de verdad vale la pena aprender, vale la pena saber siempre sobre este tema. Lo único que les digo es siempre lo mismo. Si este tema les va a ayudar, si este tema le va a abrir los ojos a algún adolescente, a alguna mujer que está cerrada, algún padre que todavía no sabe el por qué los jóvenes necesitan educación sexual, pues yo te pido que este video se lo envíes, que lo compartas. Gracias. Hoy me encuentro